Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que la verdad me dejó completamente impactado. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en una noticia impactante sobre Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su carisma y su talento. Hace poco saltó una noticia que corrió como la pólvora. Un médico reveló detalles asombrosos sobre un incidente en la vida de Demet que la dejó, según sus propias palabras, al borde de la muerte. Un incidente que, al parecer, la actriz mantuvo en secreto durante mucho tiempo y que ahora sale a la luz gracias a esta inesperada revelación. Imagínense mi sorpresa cuando leí la noticia. Demet Özdemir, una figura que siempre vemos radiante y llena de energía, había pasado por una experiencia tan traumática. Inmediatamente me puse a investigar a fondo para traerles toda la información verificada y analizar juntos lo que esto significa. Vamos a desentrañar los detalles de este suceso, a examinar la reacción del público y de los medios, y a reflexionar sobre la importancia de la privacidad y la salud mental en la vida de las celebridades. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan delicado, me gustaría invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias de última hora, y entrevistas exclusivas con las personalidades más importantes del mundo del entretenimiento. Además, activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bien, adentrémonos en los detalles. La noticia, como les decía, surgió de una entrevista que un médico, cuyo nombre mantendremos en reserva para proteger su privacidad, ya entenderán por qué, concedió a un medio de comunicación turco. En esta entrevista el médico relató con cierto grado de cautela pero también con mucha claridad, un episodio que involucró a una joven actriz, cuya descripción coincidía plenamente con Demet Özdemir, y que llegó a su consultorio en una situación crítica. Según el relato del médico, la actriz presentaba síntomas alarmantes, una severa deshidratación, un estado de confusión mental, y lo que describió como un agotamiento extremo, tanto físico como emocional. El médico, con años de experiencia a sus espaldas, reconoció de inmediato que la situación era grave y que requería atención inmediata. Lo que le preocupó particularmente fue el nivel de agotamiento emocional que percibió en la actriz, un agotamiento que, según sus palabras, parecía ir mucho más allá del simple cansancio. El médico explicó que al interrogar a la actriz sobre su estilo de vida y sus hábitos, descubrió un patrón preocupante. Demet, al parecer, estaba sometida a una agenda extenuante con largas jornadas de rodaje, compromisos publicitarios constantes y una presión mediática asfixiante. A esto se sumaba una falta de descanso adecuado, una alimentación irregular, y la aparente ausencia de un espacio personal donde pudiera desconectar y recargar energías. El médico, alarmado por esta situación, le advirtió a Demet sobre los riesgos que estaba corriendo. Le explicó que el agotamiento extremo, tanto físico como emocional, podía tener consecuencias devastadoras para su salud, desde problemas cardiovasculares hasta trastornos mentales graves. Le recomendó encarecidamente que tomara medidas urgentes para cambiar su estilo de vida y que buscara ayuda profesional para gestionar el estrés y la presión. Pero aquí es donde la historia se pone aún más interesante. El médico reveló que durante la consulta, Demet le confesó que se sentía atrapada en un ciclo de exigencia y autoexigencia, que le resultaba muy difícil romper. Le contó que sentía una enorme presión por mantener su imagen pública, por cumplir con las expectativas de sus fans y de sus productores, y por no decepcionar a su familia. Le dijo que se sentía como si estuviera viviendo una vida que no era realmente suya, una vida construida sobre apariencias y obligaciones. Esta confesión, según el médico, le permitió entender la magnitud del problema. Se dio cuenta de que no se trataba simplemente de un caso de agotamiento físico, sino de un problema mucho más profundo, un problema que afectaba a la salud mental y emocional de la actriz. El médico, consciente de la gravedad de la situación, le ofreció a Demet todo su apoyo y le recomendó que buscara ayuda psicológica profesional. Ahora es importante destacar que esta es la versión del médico, y que Demet Özdemir no se ha pronunciado públicamente sobre este incidente. Por lo tanto, debemos tomar esta información con cautela y evitar caer en especulaciones o juicios precipitados. Sin embargo, la credibilidad del médico y la consistencia de su
relato nos invitan a reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades y sobre la importancia de cuidar su salud mental. La noticia de esta revelación médica generó una ola de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Muchos fans de Demet Özdemir expresaron su preocupación por su salud y le enviaron mensajes de apoyo y ánimo. Otros, sin embargo, se mostraron escépticos ante la veracidad de la noticia y acusaron al médico de violar la confidencialidad de su paciente. Los medios de comunicación, por su parte, abordaron la noticia con cautela, tratando de equilibrar la necesidad de informar al público con el respeto a la privacidad de la actriz. Algunos medios destacaron la importancia de cuidar la salud mental de las celebridades, mientras que otros se centraron en la polémica generada por la revelación del médico. En mi opinión, esta noticia nos invita a reflexionar sobre varios aspectos importantes. En primer lugar, nos recuerda que las celebridades son seres humanos como nosotros, con sus propias vulnerabilidades y fragilidades. A menudo tendemos a idealizarlas y a olvidar que también sufren, que también tienen problemas y que también necesitan ayuda. En segundo lugar, esta noticia nos muestra la presión que enfrentan las celebridades para mantener su imagen pública y para cumplir con las expectativas de sus fans y de sus productores. Esta presión puede ser abrumadora y puede tener consecuencias devastadoras para su salud mental. En tercer lugar, esta noticia nos recuerda la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. No debemos sentirnos avergonzados de admitir que estamos pasando por un momento difícil y de pedir ayuda. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos darle la misma importancia. Finalmente, esta noticia nos plantea un dilema ético importante: ¿hasta qué punto es lícito que un médico revele información confidencial sobre un paciente, incluso si lo hace con la mejor de las intenciones? Esta es una pregunta compleja que no tiene una respuesta fácil, y que debe ser analizada cuidadosamente. En el caso particular de Demet Özdemir, creo que es importante que respetemos su privacidad y que le demos el espacio que necesita para recuperarse y para tomar las decisiones que considere oportunas. No debemos juzgarla ni presionarla, sino ofrecerle nuestro apoyo y comprensión. Es fundamental recordar que detrás de la figura pública, de la actriz exitosa, hay una persona, con sus propios miedos, inseguridades y sueños. Una persona que merece ser tratada con respeto y dignidad. Y ahora, vamos a hablar un poco sobre las posibles consecuencias de este incidente en la carrera de Demet Özdemir. Es difícil predecir con exactitud cómo afectará esta revelación a su imagen pública y a sus proyectos futuros. Sin embargo, podemos analizar algunos escenarios posibles. Por un lado, es posible que esta noticia genere una mayor empatía y comprensión por parte del público, lo que podría traducirse en un aumento de su popularidad. Muchos fans podrían sentirse identificados con su lucha contra el estrés y la presión, y podrían apoyarla aún más. Por otro lado, es posible que esta noticia genere dudas y desconfianza en algunos sectores del público, lo que podría afectar negativamente su imagen pública. Algunos podrían acusarla de buscar publicidad a costa de su salud, o de exagerar sus problemas para generar lástima. En cuanto a sus proyectos futuros, es posible que esta noticia la obligue a replantearse su agenda y a priorizar su salud y bienestar. Podría decidir tomarse un tiempo libre para descansar y recuperarse, o podría optar por participar en proyectos menos exigentes y más acordes con sus necesidades. En cualquier caso, creo que es importante que Demet Özdemir tome las decisiones que sean mejores para ella, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Debe priorizar su salud y bienestar por encima de todo, y rodearse de personas que la apoyen y la comprendan. Espero sinceramente que Demet pueda superar este difícil momento y que pueda seguir brillando con su talento y su carisma. Creo que tiene mucho que ofrecer al mundo, y que merece ser feliz y saludable. Y para concluir este análisis, me gustaría recordarles a todos la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. No debemos sentirnos avergonzados de admitir que estamos pasando por un momento difícil y de pedir ayuda. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos darle la misma importancia. Si ustedes están pasando por un momento difícil, no duden en buscar ayuda. Hay muchos recursos disponibles como terapeutas, psicólogos y grupos de apoyo. No están solos y hay personas que se preocupan por ustedes y que quieren ayudarlos. Recuerden que la vida es un viaje, no un destino. No se presionen demasiado para alcanzar el éxito y disfruten del camino. Sean amables con
ustedes mismos y con los demás, y recuerden que la felicidad está en las pequeñas cosas. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me gustaría agradecerles por haber llegado hasta aquí y por haber compartido este momento conmigo. En resumen, hoy hemos analizado la impactante noticia sobre la revelación de un médico acerca de un episodio crítico en la vida de Demet Özdemir. Hemos examinado los detalles de este suceso, la reacción del público y de los medios, y la importancia de la privacidad y la salud mental en la vida de las celebridades. Hemos reflexionado sobre la presión que enfrentan las figuras públicas y la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Recuerden que lo más importante es su bienestar y que siempre pueden buscar ayuda si la necesitan. No están solos en esto. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya parecido informativo y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre la vida de las celebridades y la importancia de la salud mental. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la revelación del médico? ¿Creen que las celebridades tienen suficiente privacidad? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger la salud mental de las figuras públicas? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones y debatir juntos sobre este tema tan importante. Finalmente, si les gustó este vídeo, les agradecería enormemente que le dieran un me gusta, que lo compartieran con sus amigos y familiares, y que se suscribieran a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Ampliación de la noticia, Demet Özdemir, la revelación de un secreto y la lucha silenciosa de la fama ***. Profundizando en el relato del médico, es fundamental entender el contexto en el que se desarrolló este incidente. No se trató de un evento aislado, sino más bien de la culminación de una serie de factores estresantes que convergieron para llevar a Demet al límite. Podemos imaginarnos la intensidad de su día a día, sesiones de rodaje que se extendían durante horas, a menudo con poco tiempo para descansar y ensayar adecuadamente. A esto se sumaban las exigencias de la industria de la belleza y la moda, que la obligaban a mantener una imagen impecable sometiéndose a dietas restrictivas y tratamientos estéticos que, aunque a veces parezcan glamurosos, pueden ser física y mentalmente agotadores. Además, no olvidemos la omnipresencia de las redes sociales. Si bien son una herramienta poderosa para conectar con los fans y promocionar su trabajo, también pueden convertirse en una fuente constante de presión y escrutinio. Demet, como muchas otras celebridades, está constantemente expuesta a comentarios y críticas, tanto positivas como negativas, que pueden afectar su autoestima y su bienestar emocional. La necesidad de mantener una imagen perfecta en línea, de responder a los mensajes y de interactuar con los fans puede consumir una gran cantidad de tiempo y energía, dejando poco espacio para la vida personal y el descanso. El médico, en su entrevista, también hizo hincapié en la soledad que a menudo acompaña a la fama. A pesar de estar rodeada de personas, Demet podría haberse sentido aislada y sin nadie con quien compartir sus verdaderos sentimientos y preocupaciones. La presión de mantener una fachada feliz y exitosa puede dificultar la construcción de relaciones auténticas y significativas, lo que puede llevar a un sentimiento de vacío y soledad. La confesión de Demet al médico, revelando que sentía que estaba viviendo una vida que no era realmente suya, es particularmente reveladora. Esto sugiere que la actriz podría haber estado luchando contra una crisis de identidad, sintiendo que había perdido el control sobre su propia vida y que estaba siendo definida por las expectativas de los demás. Esta sensación de pérdida de autonomía puede ser extremadamente angustiante y puede contribuir al desarrollo de problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión. Es crucial entender que la salud mental no es un signo de debilidad, sino una parte integral de nuestro bienestar general. Todos, independientemente de su estatus social o económico, pueden experimentar problemas de salud mental en algún momento de sus vidas. Sin embargo, para las celebridades, la presión y el escrutinio constantes pueden aumentar el riesgo de desarrollar estos problemas. La revelación del médico, aunque controvertida, ha abierto un debate importante sobre la necesidad de proteger la salud mental de las celebridades y de crear un entorno más comprensivo y solidario para ellas. Es fundamental que la industria de
El entretenimiento tome medidas para reducir la presión sobre los actores y actrices, proporcionándoles recursos y apoyo para gestionar el estrés y la ansiedad. Esto podría incluir la contratación de terapeutas y consejeros en los sets de rodaje, la promoción de hábitos de vida saludables y la creación de espacios seguros donde las celebridades puedan hablar abiertamente sobre sus problemas sin temor a ser juzgadas o criticadas. Además, es importante que los fans y los medios de comunicación sean más conscientes del impacto que sus palabras y acciones pueden tener en la salud mental de las celebridades. Debemos evitar caer en la idealización y el juicio, y recordar que detrás de la figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. En lugar de criticar y exigir, debemos ofrecer apoyo y comprensión, y celebrar la autenticidad y la vulnerabilidad. Volviendo al caso específico de Demet Özdemir, es importante destacar que su talento y su carisma no son meros productos de la fama, sino cualidades genuinas que la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Es crucial que le demos el espacio y el tiempo que necesita para recuperarse y para reconectar con su propia identidad y sus propios valores. En cuanto a las posibles consecuencias de esta revelación en su carrera, es difícil predecir con exactitud cómo afectará a sus proyectos futuros. Sin embargo, creo que si Demet es honesta y transparente sobre su lucha contra el estrés y la presión, podría generar una mayor empatía y admiración por parte del público. Muchos fans podrían sentirse inspirados por su valentía y su vulnerabilidad, y podrían apoyarla aún más. Además, esta experiencia podría permitirle a Demet utilizar su plataforma para concienciar sobre la importancia de la salud mental y para animar a otros a buscar ayuda cuando la necesiten. Podría convertirse en una defensora de la salud mental, utilizando su voz para romper el estigma y para promover un cambio positivo en la sociedad. En última instancia, creo que el futuro de Demet Özdemir depende de ella misma. Si prioriza su salud y bienestar, si se rodea de personas que la apoyen y la comprendan, y si se mantiene fiel a sus propios valores, podrá superar este difícil momento y seguir brillando con su talento y su carisma. Para agregar aún más profundidad a este análisis, consideremos la perspectiva de otros actores y actrices que han hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental. Figuras como Selena Gomez, Ryan Reynolds y Deepika Padukone han compartido sus experiencias con la ansiedad, la depresión y el trastorno bipolar, ayudando a romper el estigma y a crear un diálogo más abierto sobre la salud mental. Sus historias nos recuerdan que nadie es inmune a estos problemas, independientemente de su fama o su fortuna. Es importante destacar que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Requiere valentía admitir que estamos luchando y pedir ayuda. Los terapeutas y los psicólogos pueden proporcionarnos herramientas y estrategias para gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión, y para mejorar nuestra salud mental y emocional. En el caso de Demet Özdemir, espero que haya buscado o esté buscando ayuda profesional para superar este difícil momento. Es fundamental que tenga un espacio seguro donde pueda hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones sin temor a ser juzgada o criticada. Finalmente, quiero recordarles a todos la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Debemos priorizar el descanso, la alimentación saludable, el ejercicio y la conexión social. Debemos aprender a gestionar el estrés y la ansiedad, y a buscar ayuda cuando la necesitemos. La vida es un viaje lleno de altibajos, y todos enfrentamos desafíos en algún momento. Lo importante es no rendirnos, mantener una actitud positiva y rodearnos de personas que nos apoyen y nos amen. En el caso de Demet Özdemir, espero que encuentre la fuerza y la resiliencia para superar este difícil momento y para seguir brillando con su talento y su carisma. Creo en ella y sé que tiene mucho que ofrecer al mundo. Y para cerrar este análisis, quiero agradecerles a todos por su tiempo y atención. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y útil. Recuerden que no están solos y que siempre pueden buscar ayuda si la necesitan. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo.